Imagínate que para vencer a un monstruo, tú mismo tuvieras que convertirte en uno. En este video revelaremos la anatomía del enfrentamiento más cruel de la historia, donde la nobleza fue olvidada en aras de la supervivencia. Descubrirás cómo un genio convirtió a 80.000 soldados en una masa sangrienta en un solo día, y cómo la Gran Roma, presa del pánico, se rebajó a realizar sacrificios humanos justo en el centro de la ciudad, enterrando a personas vivas. Te contaremos hechos que hielan la sangre y de los que los libros de texto suelen guardar silencio. Sobre el héroe romano que, para ganar, quemó vivos a 40.000 personas mientras dormían. Sobre el terrible Paquete con la cabeza cortada de un hermano, arrojada a los pies de un general. Y sobre un saco, lleno hasta el tope de anillos de oro de senadores muertos, cuyo tintineo hizo estremecer a todo un continente. Este no es un relato de valentía caballeresca, es la crónica de cómo el honor fue intercambiado por la eficiencia, y la misericordia se convirtió en un arma cínica. Mira el video hasta el final para conocer la ironía más amarga del destino. Por qué las dos mentes más grandes de su época, el vencedor y el vencido, terminaron siendo innecesarias para sus pueblos y murieron en el exilio. Bienvenidos al verdadero infierno de la Segunda Guerra Púnica. Imagínate que ya no hay aire. Has sido desplazado por el polvo. Un polvo rojo, denso, impregnado de hierro, que tapona las fosas nasales, la garganta y los pulmones. Estás de pie en el centro de una multitud de 80.000 personas, pero te sientes el ser más solitario del universo. A la izquierda, el hombro de un compañero se clava en tus costillas con tanta fuerza que rompe los huesos. A la derecha, el escudo de alguien te aplasta la oreja. No puedes levantar la mano, no puedes sacar la espada. Ni siquiera puedes caer cuando mueres. Los cadáveres permanecen de pie, atrapados en la prensa de los vivos, mirándote con ojos vidriosos. Esto no es el infierno. Es el resultado de la obra de un genio. Bienvenidos a la fosa común más grande de la antigüedad. Estás en la llanura de Apulia. El sol está en el cenit del 2 de agosto del año 216 a.C. El viento volturno te sopla directo en la cara, trayendo arena y los gritos de los moribundos. Justo ahora, en este mismo segundo, aquí están destruyendo la esperanza de la civilización occidental. Esto es Canas, el punto donde la maquinaria de guerra romana, esa aplanadora implacable que debía aplastar a cualquier enemigo, de repente chocó contra un muro. Y el muro resultó ser más fuerte. Mira este campo desde arriba. No como un historiador sentado en un sillón cómodo, sino como un buitre esperando el festín. Verás la geometría perfecta de la muerte. Los romanos, seguros de su invencibilidad, se formaron en una columna profunda. Su plan era primitivo, como un golpe de mazo, romper el centro enemigo con masa. 80.000 legionarios contra 50.000 mercenarios. Las matemáticas estaban del lado de Roma. Pero la guerra no es matemáticas, es psicología. El comandante de los cartagineses, Aníbal Barca, lo sabía. Alineó sus tropas en forma de media luna, con el lado convexo hacia los romanos. Era una invitación, y los cónsules romanos, cegados por su propio orgullo, la aceptaron. Golpearon en el centro. La media luna comenzó a curvarse. Los romanos celebraban. «¡Los estamos aplastando! ¡Están huyendo!», gritaban los centuriones, empujando a sus hombres cada vez más profundo dentro del saco. No entendieron que esa retirada estaba controlada. Aníbal no huía. Estaba apretando el lazo. Cuando los flancos de la caballería cartaginesa se cerraron a espaldas de los legionarios, la trampa se cerró. 80.000 personas quedaron atrapadas en un caldero del tamaño de un par de estadios. No comenzó una batalla. Comenzó una matanza mecanizada. ¿Sabes qué es lo más aterrador de Canas? No es el choque de las espadas. Es la estrechez. La gente se volvía loca de claustrofobia, incluso antes de que la tocara la punta de una lanza. En el centro del cerco, los soldados esperaban horas su turno para morir. Oían cómo el círculo exterior de legionarios se desgastaba contra la infantería africana como un tronco contra una piedra de afilar. Con cada hora el círculo se cerraba. La muerte se acercaba, paso a paso, golpe tras golpe. Los historiadores romanos escribirían después sobre el heroísmo. No les crean. Allí no hubo lugar para el heroísmo. Solo hubo terror animal y física de cuerpos. Para matar a 70.000 personas con armas blancas en un solo día,
Hay que mantener el ritmo de una cadena de montaje. Son cientos de asesinatos por minuto. Los mercenarios africanos hacia la tarde caían de cansancio. Sus manos sufrían calambres por sujetar las empuñaduras de las espadas, pero seguían cortando. Porque frente a ellos no había personas. Frente a ellos había ganado llevado al matadero. La tierra ya no absorbía la humedad. Al atardecer el campo dejó de ser tierra y se convirtió en carne mezclada con barro. Entre este amasijo sangriento, donde morían cónsules y senadores, donde la flor innata de la aristocracia romana se convertía en carne molida sin nombre, había un joven. Tiene solo 19 años. Se llama Publio Cornelio Escipión. Recuerden este nombre. En este momento no es nadie, simplemente un muchacho asustado, tribuno de la Segunda Legión, que milagrosamente escapó del cerco. Ve cómo su mundo se derrumba. Ve cómo las legiones invencibles se convierten en un montón de carne gritando. Pero miren sus ojos. En ellos no hay lágrimas. En ellos se ha congelado un shock frío y analítico. Mientras otros rezan a los dioses o maldicen al destino, este joven hace lo que cambiará la historia. Aprende. En este infierno, entre el hedor y los alaridos, Escipión recibe la lección más cruel de su vida. Mira la táctica de Aníbal y comprende una verdad terrible. El honor no importa. Las tradiciones no importan. Gana no el que tiene más fuerza, sino el que sabe controlar el caos. El valor romano resultó inútil contra el intelecto de un monstruo. Aníbal no solo venció, humilló a Roma. Mostró que el legionario es solo un recurso que se puede gastar en un par de horas si se conoce el algoritmo correcto. ¿Podrían ustedes mantener la cordura viendo esto? ¿Sabiendo que detrás de la colina hay un ejército que nunca pierde? Escipión pudo. Memorizó cada error de sus comandantes. Memorizó cómo los bárbaros en los flancos destruyeron la caballería romana. Absorbió esta pesadilla para, años después, devolvérsela al enemigo con intereses. Mientras tanto, la noticia de la catástrofe llegó a Roma. La ciudad eterna se paralizó. Imaginen un silencio más pesado que una losa de granito. En cada familia hay luto. No hay ni una sola casa que no haya perdido a un padre, un hijo o un hermano. 70.000 muertos. No es solo un número. Es un abismo demográfico que repercutirá por generaciones. El Senado está paralizado. Por las calles corren mujeres enloquecidas, gritando los nombres de los caídos. Las puertas de la ciudad están abiertas, pero no hay nadie para defenderlas. La frase «Aníbal a las puertas» dejó de ser un cuento para asustar niños. Se convirtió en realidad. Los romanos esperaban que mañana aparecieran en el horizonte los estandartes de Cartago y la ciudad desapareciera en el fuego. Los sacerdotes enterraban vivos a esclavos griegos y galos en el foro boario, tratando de comprar la misericordia de los dioses con sacrificios humanos. La gran Roma, la orgullosa Roma, cayó en una barbarie primitiva por el miedo. Estaban dispuestos a todo. Pero Aníbal no llegó. ¿Por qué? Es un enigma que atormentará a los historiadores por miles de años. Pero mientras Roma temblaba en la agonía de la espera, en el campo de Canas ocurría algo más cínico que la batalla misma. Saqueadores. Los soldados cartagineses caminaban sobre montañas de cadáveres, buscando el brillo del oro en charcos de sangre espesa y negra. No buscaban solo monedas, buscaban símbolos de estatus. De los dedos rígidos de los jinetes y senadores romanos muertos arrancaban los anillos de oro. Cada uno de esos anillos es la vida de un aristócrata. Es un linaje del que se enorgullecieron durante siglos. Es poder. Ahora esos anillos eran simplemente metal, botín, moneda. Los arrancaban con carne, los tiraban en sacos, los pesaban en las manos. Un anillo, el segundo, el centésimo, el milésimo. El tintineo del oro ahogaba los gemidos de los heridos, a los que remataban con golpes de lanza. Los vencedores recogían la cosecha de la muerte, y esta cosecha fue abundante. Un saco enorme y pesado, lleno hasta el tope de anillos de oro de la élite romana, fue atado con una cuerda gruesa. Este saco viajaría a través del mar para convertirse en la prueba más terrible de la caída romana. El suelo de mármol del Consejo de Ancianos en Cartago no tembló por un terremoto, sino por un sonido. Fue el tintineo de metal contra piedra. Miles de anillos de oro, vaciados de ese mismo saco, golpearon las losas, rodando hacia los pies de las personas más ricas de África. Una lluvia dorada.
Pero eso no era riqueza, eran vidas quitadas de los dedos. Cada anillo, un senador o caballero romano asesinado. Aníbal no envió un informe, envió a sus enemigos políticos una prueba física del apocalipsis. La montaña tintineante de oro en medio de la sala gritaba más fuerte que cualquier palabra. El ejército romano ya no existe, los destruí a todos. Ahora es su turno de darme refuerzos para que pueda rematar a la bestia en su guarida. Los ancianos miraban esa montaña estupefactos. Estaban acostumbrados a contar las ganancias del comercio de púrpura y grano, pero este hombre comerciaba con la muerte a escala industrial. ¿Quién es él? ¿De dónde salió esta fuerza elemental que barre legiones como si fueran bolos? Para entender el horror que paralizó a Italia, hay que retroceder el tiempo, al día en que un niño de 9 años estaba frente a un altar de sacrificios. Imaginen esta escena. Humo, olor a incienso y carne quemada, reflejos de fuego en el rostro severo de su padre, Amílcar Barca. Amílcar perdió la primera guerra púnica, pero no se resignó a la derrota. Crió a su hijo no como a un niño, sino como un instrumento de venganza. Llevó al pequeño Aníbal hacia el fuego y lo obligó a pronunciar un juramento. No solo una promesa, sino una maldición impregnada en la piel. Juro que nunca seré amigo de Roma. En ese momento terminó la infancia. Nació el depredador perfecto. Aníbal no simplemente odiaba a Roma, vivía para su destrucción. Toda su vida fue una preparación para un solo golpe en el corazón. Y ese golpe fue impensable. La ciencia militar de aquel tiempo decía, a Italia solo se la puede atacar por mar. Los Alpes se consideraban una muralla erigida por los propios dioses, una barrera infranqueable de hielo y rocas. Intentar cruzar con un ejército a través de ellos en otoño, cuando los pasos se cubren de nieve, no es estrategia, es suicidio. Es una locura. Precisamente por eso Aníbal eligió ese camino. ¿Alguna vez han intentado caminar sobre hielo en sandalias? Ahora imaginen que arrastran con ustedes 37 elefantes de guerra. 37 tanques vivos que nunca habían visto la nieve, resbalan, barritan de terror y caen a los precipicios, arrastrando consigo a conductores y carretas. Aníbal perdió allí la mitad de su ejército. Decenas de miles de personas quedaron yaciendo en los glaciares, muriendo congelados o destrozados contra las rocas. Cualquier otro general habría dado media vuelta, pero Aníbal los empujaba hacia adelante, como un poseído. Usaba sus pérdidas como combustible. Hacía explotar las rocas, calentándolas con hogueras y rociándolas con vinagre para abrir camino. Cuando los soldados agotados, harapientos y parecidos a fantasmas bajaron a Italia, los romanos no podían creer lo que veían sus ojos. Fue igual que si un ejército invasor hubiera caído de la luna. Aníbal rompió las leyes de la física y la logística. Vino de donde era imposible venir, y desde ese momento el miedo se convirtió en su principal aliado. En Roma dejaron de considerarlo humano. ¿Acaso un hombre puede ver a través de las montañas? ¿Acaso un hombre puede dar órdenes a la niebla? En el lago Trasimeno, Aníbal usó la bruma matutina para esconder a todo un ejército. El cónsul romano, un necio seguro de sí mismo, entró en el desfiladero pensando que perseguía a fugitivos. Y luego la niebla se disipó, y los romanos vieron que estaban en una trampa. El agua del lago se tiñó de rojo en una hora. Aníbal no solo ganaba batallas, las dirigía como un espectáculo cruel. Leía a los generales romanos como pergaminos abiertos. Conocía sus caracteres mejor que sus propias esposas. A este irascible le cederá terreno para atraerlo a una trampa. A este cauteloso lo provocará, quemando aldeas ante sus ojos, hasta que pierda el autocontrol. Usaba la naturaleza como arma. En Trebia obligó a los romanos a cruzar un río helado con el agua hasta el pecho con el estómago vacío, temprano en la mañana. Cuando los legionarios entumecidos salieron a la orilla, los recibieron cartagineses alimentados, calentados junto a las hogueras y frotados con aceite. Fue una masacre de inocentes. En Canas colocó a su ejército de tal manera que el viento soplara el polvo directamente a los ojos de los romanos, cegándolos. No peleaba solo con la espada, peleaba con el viento, el sol, el frío y el relieve. En algún momento el propio Aníbal empezó a parecerse a un monstruo mítico. Durante el cruce por los pantanos etruscos contrajo una infección ocular. No había médicos, tampoco tiempo para detenerse.
Iba montado en el último elefante superviviente, sufriendo un dolor infernal hasta que el ojo se le vació. El demonio tuerto. Así lo llamaban ahora en susurros en las aldeas itálicas. Su aspecto infundía un terror místico. Estaba en todas partes y en ninguna. Aparecía de la nada, destruía un ejército consular y se disolvía en las colinas. El sistema romano, construido sobre la disciplina y el orden, chocó con un caos que tenía el intelecto de un genio. Cambiaban cónsules, cambiaban tácticas, reclutaban nuevas legiones, pero el resultado era uno: montañas de cadáveres y el triunfo del tuerto. Los romanos se sentían como niños tratando de pelear con un boxeador profesional de peso pesado. Cada uno de sus golpes caía en el vacío, y en respuesta recibían un gancho devastador que les rompía la mandíbula. Fue una catástrofe psicológica. Los aliados de Roma comenzaron a vacilar. Las ciudades en el sur de Italia abrían las puertas a Aníbal simplemente para no ser quemadas. Parecía que la propia historia había decidido poner punto final al experimento romano. La república se tambaleaba. Los viejos dioses callaban, los nuevos sacrificios no ayudaban. En el aire flotaba un olor pesado y pegajoso a fin inevitable. Parecía que no había salida. Que ese martillo cartaginés golpearía hasta que de la ciudad eterna solo quedara polvo y recuerdos. Pero precisamente en este momento de oscuridad absoluta, cuando incluso los más firmes empezaron a empacar sus cosas para huir de una Italia condenada, en el pequeño pueblo de Canucio, donde se reunieron los lamentables restos de los sobrevivientes de Canas, el aire vibró por un grito furioso. Alguien decidió que ya había tenido suficiente. Alguien que era demasiado joven para saber que la resistencia era inútil. Y mientras el viejo mundo se derrumbaba en una tienda sofocante entre los gemidos de los heridos, ya se levantaba la espada que debía cortar la garganta al derrotismo. El aire en la tienda estaba viciado, pesado por el olor a cuerpos sin lavar, vino agrio y miedo animal. Aquí, en el campamento de Canucio, se reunió la juventud dorada de Roma. Hijos de cónsules, patricios, futuros senadores, aquellos que por derecho de nacimiento debían guiar las legiones al combate, ahora se amontonaban como ovejas aterrorizadas. Lucio Cecilio Metelo, un joven aristócrata con los labios temblorosos, hablaba más fuerte que todos. Su plan era simple y vergonzoso. Italia está condenada. Aníbal es la ira de los dioses, y con los dioses no se pelea. Hay que huir, tomar barcos, navegar hacia los reyes de Oriente, pedir asilo en Egipto o Grecia. Dejemos esta ciudad maldita a los bárbaros. Los demás asentían. En sus ojos no había Roma, en sus ojos solo había velas y el mar Salvador. Ya habían traicionado mentalmente a sus padres, sus altares y su pueblo. Sobrevivieron a la carnicería de Canas solo para convertirse en desertores. Y entonces la entrada de la tienda se abrió de golpe. Adentro no irrumpió un hombre, irrumpió la furia. Publio Cornelio Escipión, con el rostro manchado de barro y sangre ajena, sostenía en su mano un gladius desnudo. El acero brilló rapazmente en la penumbra. No se puso a exhortar, no se puso a pronunciar discursos patrióticos sobre el deber. Simplemente puso la punta de la espada en la garganta del instigador. El metal se apoyó en la nuez de Metelo, y en la tienda se hizo un silencio sepulcral. Juro, la voz de Escipión era baja, pero por eso aún más aterradora. Juro por el gran Júpiter que yo mismo no abandonaré la República y no permitiré que nadie más lo haga. Recorrió a los presentes con una mirada demente. Era la mirada de un fanático, la mirada de un hombre que ya había muerto allí, en el campo de batalla, y resucitado con un único objetivo. Y ustedes, siseó, jurarán lo mismo ahora mismo, o los sacrificaré a los dioses del inframundo en este mismo lugar. Uno tras otro, tartamudeando de terror, los ayer dueños de la vida, quebrados por la voluntad de un joven de 19 años, repetían las palabras del juramento. Temían a Aníbal, pero a este muchacho rabioso con espada le tuvieron más miedo. En esa tarde sofocante en Canucio, Escipión realizó su primera hazaña verdadera. No ganó una batalla. Violó la voluntad de la élite romana, obligándola a ser valiente a la fuerza. Comprendió que a veces, para salvar al Estado, hay que ponerle un cuchillo en la garganta. Mientras el joven Escipión cimentaba el espíritu del ejército con miedo y carisma, en la propia Roma los viejos lobos del Senado decidían cómo salvar el cuerpo de la República.
Aníbal seguía en Italia. Vagaba por ella como dueño, quemando cosechas y tomando ciudades. Los romanos sedientos de venganza. La multitud exigía batalla. «¡Dennos legiones y lo aplastaremos!», gritaban en el foro. Pero Roma fue encabezada por un hombre que tuvo el valor de hacer lo más difícil: nada. Quinto Fabio Máximo. Recuerden este nombre. Lo nombraron dictador, un hombre con poder absoluto. De él esperaban un milagro. Esperaban un nuevo golpe. Y él ordenó guardar las espadas en las vainas. Su estrategia era genial en su crueldad y aburrimiento. Recibió el nombre de estrategia de tierra quemada. Fabio entendía. En combate abierto, Aníbal es el dios de la guerra. Intentar ganarle en táctica es como jugar a las cartas con un tramposo que marca la baraja. Entonces hay que voltear la mesa. Fabio comenzó a seguir como una sombra al ejército de los cartagineses. Iba por las alturas, sin bajar a las llanuras donde la caballería de Aníbal era letal. Atacaba solo a pequeños grupos de forrajeros que se separaban de la manada. Se convirtió en una garrapata que se clavó en la piel del león y bebía lentamente su sangre. Imaginen qué significa esto para un romano orgulloso. Estás en la muralla de la fortaleza y ves cómo arde tu villa. Ves cómo talan tus olivares que plantó tu abuelo. Oyes cómo muge el ganado robado. Tu mano busca la espada. Quieres salir corriendo y pelear, morir, pero proteger lo tuyo. Y Fabio dice: no. Mira, aguanta, que arda. Era una tortura por inacción. Roma lo odiaba. Le pusieron el apodo de Cunctator, el que retrasa. En las calles le escupían. Los soldados componían coplas ofensivas sobre él, llamándolo el pedagogo de Aníbal, que camina obedientemente detrás de su alumno. Los amigos se apartaban de él. ¿Quién es este viejo? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? Pero Fabio estaba hecho de pedernal. Tragaba esos insultos como una medicina amarga porque sabía: el tiempo trabaja para Roma. Aníbal estaba en un país ajeno. No tenía recursos infinitos. Cada soldado muerto, cada carreta rota, cada saco de grano comido acercaban su fin. Fabio no intentaba vencer a Aníbal, intentaba agotarlo, quitarle el sueño, obligarlo a pasar hambre. Era una guerra de desgaste, donde las armas principales eran la logística y la paciencia. Un trabajo cruel, nada heroico y sucio. Aníbal se enfurecía. Intentaba provocar a Fabio. Quemaba todo alrededor de la finca del dictador, pero no tocaba la finca misma, para sembrar rumores sobre la traición de Fabio. Aníbal sabía que si Roma continuaba evadiendo el combate, Cartago perdería. Necesitaba una victoria, ruidosa y sangrienta, para atraer a su lado a los aliados itálicos. Pero Roma se convirtió en una tortuga que metió la cabeza en el caparazón y esperaba a que el depredador se rompiera los dientes contra ella. Pasaron los años. Años de humillaciones y miedo. Roma aprendía a sobrevivir en el infierno. La ciudad se convirtió en un campamento militar. A las mujeres se les prohibió llorar públicamente a los muertos para no socavar la moral. Se introdujo un límite al lujo. Todo el oro se entregaba al tesoro. Incluso los esclavos fueron comprados por el Estado y armados. Algo inaudito para un régimen esclavista. La república se comprimió como un resorte, lista para saltar. Pero mientras en Italia transcurría esta partida de ajedrez viscosa de dos viejos, en el otro extremo del Mediterráneo, en la soleada España, se desarrollaba una tragedia que debía golpear personalmente a Escipión. Su padre Publio y su tío Neo, dos pilares de la familia de los Escipiones, llevaban allí su guerra. Eran quienes retenían los refuerzos cartagineses de marchar a Italia. Eran héroes, eran la esperanza. Y he aquí, unos años después de Canas, el viento trajo a través del mar noticias que helaron la sangre incluso a los veteranos más curtidos. Cartas selladas con cera negra. En ellas no había palabras de victoria. En ellas solo había muerte. 2 ejércitos destruidos. 2 generales asesinados con un mes de diferencia. España perdida. El enemigo celebra. Los escipiones ya no son los defensores de Roma. Son cadáveres. Y esta noticia volaba a Roma como una lanza apuntada directo al corazón del joven Publio, que aún no sabía que el destino acababa de despejarle un lugar en el escenario de la historia al precio más terrible.
Cuando la noticia de la muerte de los Escipiones llegó al foro, no causó pánico. El pánico es el destino de aquellos a quienes aún les queda esperanza. Esta noticia trajo consigo un silencio gélido, sepulcral. Los romanos callaban porque se acabaron las palabras. 2 hermanos, Publio y Gneo, mantuvieron la defensa en España durante 2 años, como atlantes, impidiendo que el tsunami cartaginés se desbordara a través de los Pirineos y los Alpes. Y ahora no están. Ambos murieron con una diferencia de 30 días, sus ejércitos dispersos, destruidos, vendidos como esclavos. Imaginen el mapa de aquel tiempo. Italia ya arde bajo los pies de Aníbal, y ahora también España, la provincia más rica, la forja de plata y mercenarios, está completamente bajo el control de Cartago. Allí hay 3 enormes ejércitos bajo el mando de los mejores generales del enemigo: Asdrúbal Barca, Magón y Asdrúbal Gisgón. 3 cabezas de hidra que ahora miran hacia Roma. La barrera está rota. Nada les impide unirse con Aníbal y organizar para la ciudad eterna una ejecución final y ejemplar. En esta atmósfera de colapso absoluto, en Roma anuncian elecciones de comandante. Normalmente el campo de Marte es una feria de vanidades. Los senadores se dan codazos, sobornan a los votantes, se muerden la garganta unos a otros por el derecho a obtener una provincia y legiones. El poder es una droga a la que los romanos no renuncian. Pero no en el año 211. Ese día se reunió en el campo de Marte una enorme multitud de ciudadanos. Esperaban héroes. Esperaban que saliera un cónsul experimentado, un veterano con cicatrices, se golpeara el pecho y dijera: «Yo lo salvaré». El magistrado gritaba la invitación a los candidatos. Y en respuesta, solo oía el ruido del viento y el roce de las sandalias. Nadie salió. Miren las caras de estos padres de la patria. Generales experimentados, las personas más ricas de la República, escondían la mirada. Miraban al suelo, a sus togas, a cualquier parte menos a la tribuna. Porque todos entendían. El mando en España no es un cargo honorífico, es una sentencia de muerte. Es un boleto de ida al cementerio donde ya yacen 2 Escipiones. Nadie quería ser el tercero. La cobardía ese día era casi físicamente palpable. Olía a sudor y vergüenza. La gran Roma, conquistadora de pueblos, resultó castrada por el miedo. Y cuando el silencio se hizo insoportable, cuando parecía que las elecciones fracasarían por falta de voluntarios para morir, la multitud de repente se agitó. La gente se apartaba, dejando pasar a alguien hacia la elevación. No era un estratega canoso, no era un político corpulento. A la elevación subió un joven, Publio Cornelio Escipión. Tiene 24 años. Según las leyes romanas, ni siquiera tenía derecho a postularse. Era un muchacho. Para obtener el imperium, el poder militar supremo, había que pasar la escalera de cargos, tener no menos de 40 y tantos años. Pero él estaba allí, con su toga brillante, y miraba a la multitud desde arriba. Era hermoso, con esa belleza antigua que los escultores intentan atrapar en el mármol. Cabello largo, ojos ardientes, postura segura. Pero la gente no veía en él a un héroe, veían a un fantasma. Se parecía aterradoramente a su padre y tío fallecidos. Escipión empezó a hablar. Su discurso no fue una súplica por votos, fue un manifiesto de un fatalista. No prometió una victoria fácil, habló de venganza. Dijo que acepta el mando como su herencia sangrienta. Nadie se atrevió a tomar esta espada, así que la tomaré yo. Se leía en sus ojos. Habló con tanta pasión y seguridad que la multitud, un minuto antes abatida, estalló. Votaron por él unánimemente. Todas las centurias, todas las clases. Pero no se engañen, no fue una elección de la razón, fue un impulso histérico. La gente votaba por él no porque creyera en su genio, sino porque sentían vergüenza de sí mismos. Y también porque compadecer a este muchacho guapo era más fácil que enviar al matadero a alguno de los ancianos respetados. Roma sacrificó a Escipión, como se sacrifica un cordero, esperando que los dioses se saciaran con su sangre. Los senadores escépticos, viejos zorros como Fabio Máximo, miraban esto con una ironía sombría. Enviamos a un niño contra veteranos que destruyeron a su padre, susurraban en los pasillos. No volverá. España será la tumba para todo el linaje de los Escipiones.
Pero Escipión ya no escuchaba sus susurros. Habiendo recibido el poder que le dieron por desesperación, no perdió tiempo en banquetes. Reunió los restos de las legiones, reclutó voluntarios y se embarcó en los navíos. Abandonaba Italia, donde Aníbal seguía siendo invencible, para ir a la boca del león. Cuando su flota desapareció tras el horizonte, muchos en Roma suspiraron con alivio. Un problema menos. El muchacho loco morirá y se podrá volver a la estrategia de supervivencia. Ninguno de ellos sospechaba que este muchacho llevaba consigo no solo espadas y escudos. Llevaba un plan tan audaz que los estrategas experimentados de Cartago ni siquiera lo consideraban como una posibilidad. Escipión no pensaba pelear según las reglas. Mientras sus enemigos pensaban que él fortalecería la defensa en el norte de España, él miraba en el mapa un punto totalmente distinto. Miraba hacia Cartago Nova. Era la capital del imperio enemigo en España. Ciudad fortaleza, ciudad tesoro, situada en una península rodeada de agua. Una ciudadela inexpugnable. Tomarla era imposible. Cualquier asedio duraría meses, y en ese tiempo 3 ejércitos cartagineses vendrían y aplastarían a los romanos contra los muros. Precisamente por eso nadie vigilaba Cartago Nova en serio. ¿Para qué vigilar lo que no se puede tomar? Pero Escipión conocía un secreto que no supo por espías, sino por simples pescadores en Tarraco. Supo que el mar respira, y pensaba usar esa respiración para lograr lo imposible. Unas semanas después del desembarco, reunió a sus oficiales y dio una orden que sonó como una locura. No vamos a buscar al ejército enemigo, vamos a tomar su corazón. Vamos a Cartago Nova, y lo haremos en 7 días. Los soldados se miraban entre sí. 7 días de marcha forzada por territorio enemigo para golpearse la cabeza contra los muros más altos de España. Es un suicidio. Pero en los ojos de Escipión ardía el mismo fuego que en el campo de Marte. Les dijo que el mismísimo Neptuno se le apareció en sueños y le prometió ayuda. Y los soldados creyeron. No al estratega, sino al profeta. Las legiones se movieron hacia el sur, dejando atrás nubes de polvo, al encuentro de su gloria o su muerte. Y el tiempo comenzó la cuenta regresiva para uno de los asaltos más audaces de la historia militar. 25.000 pares de pies golpeaban el polvo en la tierra española, a un ritmo que parecía imposible. El ejército romano, esa tortuga torpe, de repente se convirtió en un guepardo. Escipión llevaba a sus hombres al límite de las capacidades humanas. 7 días de marcha forzada, sin descansos para simplemente recostarse. Comían sobre la marcha, dormían a ratos. Los veteranos que pasaron por el infierno maldecían a este muchacho que decidió agotarlos hasta la muerte antes incluso de encontrarse con el enemigo. Pero Escipión sabía, la velocidad es la única armadura que tienen. Nadie en España esperaba el golpe. Los generales cartagineses, que habían dispersado sus ejércitos por toda la península, estaban seguros de que los romanos estaban sentados en Tarraco lamiéndose las heridas. Pensaban que tenían semanas o incluso meses para reunirse y acabar con los restos de la presencia romana. Escipión les robó ese tiempo. Convirtió la geografía en arma. Mientras los mensajeros del enemigo galopaban con los informes, las legiones romanas ya estaban ante los muros de Cartago Nova. Miren esta ciudad con los ojos de un legionario romano. No es solo una fortaleza, es una caja fuerte. Cartago Nova estaba en una península, unida al continente por un istmo estrecho. De un lado el mar, del otro una enorme laguna. Muros altos, guarnición bien alimentada y segura de sí misma. El comandante de la ciudad, Magón, al ver a los romanos probablemente se rió. ¿Qué piensa hacer este jovencito? No tiene torres de asedio. No tiene flota capaz de bloquear el puerto. Simplemente trajo a su gente a morir bajo nuestros muros. Y al principio parecía que Magón tenía razón. Escipión comenzó el asalto directamente desde la marcha. Parecía histeria. Lanzó a los legionarios al istmo, en un ataque frontal a los muros más altos. Fue una carnicería. Los cartagineses cubrieron a los atacantes con una lluvia de flechas y piedras. Las escaleras se rompían bajo el peso de los cuerpos. Los romanos caían de los muros, ahogándose en gritos. Escipión estaba bajo el fuego, cubierto por 3 escuderos, y enviaba al ataque nuevas y nuevas olas. Parecía que se había vuelto loco.
¿Para qué matar a sus soldados en intentos sin sentido de subir a un muro inexpugnable? Pero no era locura, era teatro. Un espectáculo cruel y sangriento. Escipión necesitaba solo una cosa: que cada defensor de la ciudad, cada arquero, cada soldado corriera al istmo a repeler este asalto decisivo. Quería que Magón creyera en su victoria. Quería que el enemigo mirara solo en una dirección. Mientras en los muros hervía la batalla, Escipión miraba de reojo al sol y al agua en la laguna. Tenía un secreto que valía más que 1000 espadas. Los pescadores locales en Tárraco le contaron que aquí, a cierta hora del día, cuando el viento sopla del norte, ocurre un fenómeno extraño. El agua se retira. La laguna, que parece profunda, expone su fondo, convirtiéndose en un charco sucio por el que se puede caminar. Escipión no se puso a explicar a los soldados la física de las mareas. Entendía la psicología de las masas. La víspera declaró a las tropas que en sueños se le apareció Neptuno y prometió abrir personalmente el camino a la ciudad. Los romanos son un pueblo supersticioso. Una cosa es ir al ataque por orden del comandante, y otra muy distinta es ir cuando el mismísimo Dios de los mares intercede por ti. Y he aquí, cerca del mediodía, el viento cambió. Sopló fuerte, bruscamente, como por encargo. El agua en la laguna comenzó a bajar rápidamente. Donde aún por la mañana había olas, ahora brillaban guijarros mojados y lodo. Los soldados se paralizaron. Veían un milagro. «¡Neptuno está con nosotros!», recorrió las filas. Este momento valió todas las víctimas del asalto matutino. 500 legionarios electos, que Escipión mantenía en reserva, se lanzaron a la laguna. Corrían con el lodo hasta las rodillas, rodeando la ciudad por el lado donde casi no vigilaban los muros. Los cartagineses, aturdidos por el ruido de la batalla en el istmo, ni siquiera miraban hacia el agua profunda. Estaban seguros de que desde allí no podía haber ataque. El destacamento romano se acercó al muro, que aquí era más bajo, colocó escaleras y subió. Nadie los recibió. Los muros estaban vacíos. Los romanos saltaron dentro de la ciudad y corrieron hacia las puertas, a través de las cuales Magón aún enviaba refuerzos al istmo. El golpe fue asestado desde adentro. Cuando las espadas romanas empezaron a cortar los cerrojos de las puertas y las espaldas de los defensores, el pánico estalló al instante. Fue el colapso. La guarnición, que 5 minutos antes se sentía ganadora, de repente se encontró en una trampa. Las puertas se abrieron de par en par, y el ejército principal de Escipión inundó la ciudad. No comenzó una batalla, sino una limpieza. Escipión dio una orden terrible: matar a todo el que encontraran hasta que se diera la señal de parar. Fue un cálculo frío, paralizar la resistencia con terror. Las calles de Cartago Nova se cubrieron de cuerpos. Pero tan pronto como la resistencia fue quebrada, la matanza cesó con un chasquido de dedos. Escipión no quería destruir la ciudad, quería apropiársela. Hacia la tarde, cuando el humo se disipó, la escala de la victoria se hizo evidente. Fue el premio mayor. Escipión capturó no solo una ciudad, capturó el corazón logístico de Cartago. En el puerto había decenas de barcos de guerra. En los arsenales había miles de espadas, armaduras y máquinas de asedio, preparadas para la marcha sobre Roma. En la tesorería, montañas de plata con las que los bárcidas pagaban a sus mercenarios. Pero el trofeo más valioso no era el oro, eran las personas. En Cartago Nova se encontraban rehenes, hijos y esposas de los jefes ibéricos, con cuya lealtad Cartago se aseguraba aliados. 300 familias nobles. Quien los poseía, poseía España. Aníbal los mantenía con miedo, Escipión los tuvo en sus manos. Magón, que se rindió como prisionero, miraba al joven romano con un miedo supersticioso. ¿Cómo supo lo del agua? ¿Cómo atravesó todo el país sin ser visto? Este joven, al que habían dado por descontado, en un día privó a Cartago de base, dinero y reputación. La vieja escuela de guerra se derrumbó. Escipión demostró que el intelecto, multiplicado por la audacia, es más terrible que cualquier fuerza bruta. Los soldados miraban a su comandante ya no como a un advenedizo, sino como a un semidios. Prometió la ayuda de Neptuno, y Neptuno llegó. Prometió riqueza, y ahora cada legionario llenaba sus bolsillos de plata. La autoridad de Escipión se disparó hasta el cielo, pero mientras los soldados repartían el botín y bebían vino trofeo,
El propio Escipión se preparaba para hacer el siguiente movimiento. Un movimiento que sorprendería al mundo incluso más que el asalto a través de la laguna. Estaba de pie ante la multitud de rehenes asustados, entre los cuales había una joven de increíble belleza, y en su cabeza ya había madurado un plan para convertir la misericordia en un arma de destrucción masiva. En el mundo antiguo la guerra tenía sus reglas muy simples y crueles. Vae victis, ay de los vencidos. Cuando una ciudad caía, sus habitantes dejaban de ser personas. Se convertían en propiedad. Las mujeres, trofeos para el placer. Los hombres, ganado para la venta. Los niños, inversión en futura esclavitud. Era la norma. Era la moneda con la que los generales pagaban a sus soldados por el riesgo. Y cuando los legionarios de Escipión irrumpieron en Cartago Nova, esperaban exactamente eso. 3 días de fiesta de violencia y saqueo. Sus manos temblaban de adrenalina, sus ojos buscaban botín. Se lo merecían. Pero Escipión canceló la fiesta. Imaginen la decepción de miles de hombres sudorosos y ensangrentados, a quienes de repente les ordenaron guardar las espadas y no tocar a los civiles. Fue un momento peligroso. El ejército podía amotinarse. Pero la autoridad del joven comandante ya era tan alta que obedecieron. Escipión entendía lo que no entendían los viejos generales. La violencia engendra odio, y el odio es guerra de guerrillas. No necesitaba esclavos, necesitaba aliados. Y aquí, en medio de las ruinas humeantes, ocurrió una escena que se convirtió en leyenda. Una escena que los artistas del Renacimiento pintarían por cientos de años, llamándola la clemencia de Escipión. Pero vamos a quitarle el polvo del romanticismo a esta historia y mirarla con ojos de cínico. No fue un acto de caridad, fue una acción de relaciones públicas brillante, fría y calculadora. Los soldados llevaron ante Escipión a una joven, una prisionera. Los historiadores escriben que era tan hermosa que, cuando caminaba, los soldados giraban la cabeza, olvidando el dolor de las heridas. Era una piedra preciosa. Y por derecho de guerra esa piedra pertenecía al comandante. Escipión era joven, tenía 24 años, lleno de fuerza, un vencedor. Todos, romanos y cartagineses, esperaban que se la llevara a su tienda. Nadie lo habría juzgado. Tal es la ley de la fuerza. Escipión preguntó quién era. Le respondieron que era la prometida de Alucio, jefe de los celtíberos, una de las tribus más influyentes de España. En ese momento, en la cabeza de Escipión, hizo clic un interruptor invisible. No vio a una mujer, vio una palanca política. En lugar de aprovechar su derecho, ordenó encontrar a su prometido. Imaginen el estado de Alucio. Lo llaman ante el general romano. Piensa que va a la ejecución, o lo que es peor, tendrá que ver cómo el vencedor se divierte con su prometida. Entra en la tienda, listo para la humillación. Y Escipión le devuelve a la chica, intacta. «Te devuelvo a tu esposa», dice Escipión. «Estuvo conmigo tan segura como en casa de tus padres. El oro que tu familia trajo para el rescate, que sea su dote». Alucio está atónito. No cree lo que oye. ¿El lobo romano se comporta como un padre noble? Pero entonces Escipión nombra el precio, un precio que es más alto que el oro. «Solo pido una cosa, sé amigo del pueblo romano, y si me consideras un buen hombre, sabe que en Roma hay muchos así». ¿Entienden lo que hizo? En un minuto, sin derramar ni una gota de sangre, compró la lealtad de todo un pueblo. Alucio regresó con su gente no como un fugitivo humillado, sino como testigo de un milagro. Les contaba a todos: Escipión no es un hombre, es un dios que bajó del cielo. Vence no con fuerza, sino con bondad. Esta noticia se extendió por España más rápido que un incendio forestal. Los rumores también son un arma. Los cartagineses durante décadas tomaban rehenes, exigían tributo, ejecutaban a los rebeldes, gobernaban con miedo. Y de repente aparece un romano que regala libertad y oro. ¿Con quién querrían pelear ustedes? ¿Por quién querrían morir? Los jefes españoles, ayer vasallos de Cartago, comenzaron a pasarse masivamente al lado de Roma. Indíbil y Mandonio, 2 de los reyezuelos más poderosos, llevaron ante Escipión sus destacamentos de caballería. El imperio cartaginés en España comenzó a desmoronarse no por golpes de espada,
sino por la pérdida de lealtad. Escipión le quitó el suelo bajo los pies a Asdrúbal. Mostró que la misericordia puede ser más efectiva que el terror. Pero no fue simplemente un buen corazón, fue un cambio de paradigma. Los romanos antes peleaban con estados. Escipión comenzó a pelear por las mentes. Convirtió la guerra en una competencia de marcas. Amistad romana contra yugo cartaginés. Y su marca ganaba. Sin embargo, detrás de toda esta belleza diplomática se escondía una disciplina de hierro. Escipión entendía, para vencer a Aníbal, no basta con ser el buen tipo, hay que saber matar mejor que él. En Cartago Nova, mientras los diplomáticos tejían intrigas, los herreros trabajaban las 24 horas. Escipión entró en los talleres de armas de la ciudad. Allí trabajaban miles de maestros. No los mató ni los vendió, les dio un encargo. El ejército romano debía rearmarse. Precisamente aquí, en España, los romanos por primera vez adoptan masivamente el gladius hispaniensis, la espada hispana. Corta, ancha, con una punta increíblemente afilada. Arma de carnicero. Arma para la pelea cuerpo a cuerpo, capaz de atravesar armaduras y cortar extremidades de un golpe. Escipión preparaba a su gente para una nueva guerra. Miraba la vieja táctica romana, esas falanges torpes que Aníbal picaba como repollo, y entendía, eso hay que tirarlo al basurero de la historia. Necesitaba flexibilidad, necesitaba velocidad. Comenzó a entrenar a sus soldados como nadie los había entrenado antes. En lugar de instrucción tonta, maniobras complejas. Enseñaba a los centuriones a actuar por su cuenta. No esperen mi orden, decía. Miren el campo de batalla. Si ven un hueco en la defensa enemiga, láncense a él. Creaba un ejército de profesionales, donde cada soldado era parte de un organismo único e inteligente. El invierno del año 209 pasó entre el tintineo de martillos y gritos de sargentos. Escipión refundía el mineral romano en acero nuevo. Sabía que el tiempo de la diplomacia pronto terminaría. Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, reunía un enorme ejército para lavar la vergüenza de la pérdida de Cartago Nova. Estaba sediento de la sangre de ese advenedizo romano. Escipión esperaba esto. Ya no era aquel muchacho asustado que sobrevivió en Canas. Ahora era un depredador que probó la sangre y quiere más. Usó la misericordia para debilitar al enemigo, pero para la batalla afilaba su nueva espada. En el horizonte se avecinaba una tormenta. La batalla de Baécula debía convertirse en el primer examen para la nueva maquinaria militar romana. Un examen donde la única calificación era la vida o la muerte. Y Escipión pensaba aprobarlo de tal manera que Aníbal, en la lejana Italia, sintiera el temblor de la tierra. Año 208 a.C. El sol sobre Andalucía quema como si quisiera derretir las armaduras directamente sobre las personas. Estamos en el lugar de Baécula. Miren esta colina. No es solo una elevación, es un bastión natural, en cuya cima está sentado Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal. Eligió la posición perfectamente. Laderas empinadas, un río en la retaguardia, barrancos profundos en los flancos. Espera. Sabe cómo pelean los romanos. Lo ha visto cientos de veces. Los romanos son excavadoras rectilíneas. Se formarán en 3 líneas, tocarán sus trompetas y se arrastrarán colina arriba para morir bajo una lluvia de piedras y jabalinas. Asdrúbal está seguro de esto tanto como del amanecer. Pero ese día, el sol salió no para iluminar otra estupidez romana. Salió para iluminar una revolución. Escipión estaba al pie de la colina y miraba hacia arriba. Cualquier cónsul de la vieja escuela habría ordenado atacar de frente. Era cuestión de honor mostrar al enemigo el pecho, no la espalda. Pero Escipión hace mucho que vendió el honor por la eficiencia. Comprendía. Atacar el centro significa jugar al juego que inventó el enemigo. Necesitaba romper las reglas. Por primera vez en la historia del ejército romano, la legión dejó de ser un monolito. Se volvió flexible. Imaginen un mecanismo que durante siglos funcionó solo hacia adelante y hacia atrás, y de repente comenzó a moverse hacia los lados. Escipión hizo lo que se consideraba imposible para la infantería pesada. Dividió el ejército. La parte principal, la infantería ligera y los vélites, con un grito salvaje se lanzaron al centro, distrayendo la atención.
Morían trepando por los desprendimientos, recibiendo el golpe principal. Era el cebo. Un cebo caro y sangriento. Asdrúbal, viendo esto, sonrió. Predecible, pensó, enviando sus mejores partes adelante para tirar a los insolentes de la roca. No miró a los lados. Y debió hacerlo. Mientras el centro se desangraba, Escipión y su lugarteniente Lelio tomaron cohortes selectas e hicieron un rodeo. Fueron por las laderas más empinadas e intransitables, allí donde los cartagineses ni siquiera pusieron puestos. Los romanos trepaban por las piedras, agarrándose las raíces de los arbustos, arrancándose las uñas, asfixiándose de polvo. Arrastraban escudos y espadas, maldiciendo al comandante loco, pero subían. Cuando surgieron en la meseta por los dos lados, golpeando los flancos de los cartagineses, el efecto fue similar al de un rayo en un polvorín. El ejército de Asdrúbal, atrapado en pinzas, entró en pánico. Los romanos, que siempre fueron el yunque, de repente se convirtieron en el martillo. Golpeaban coordinadamente, cruelmente, empujando al enemigo al centro. Ya no era una pelea de muro contra muro, era arte táctico. Los manípulos giraban, cambiaban la formación, cerraban brechas. Escipión dirigía el combate como una orquesta, pero Asdrúbal era un barca. En sus venas corría la misma sangre helada que en Aníbal. Instantáneamente evaluó la situación. La batalla está perdida. Su posición está rota. Pero la guerra no es una batalla. La guerra son recursos. Asdrúbal miró a sus soldados moribundos, a las espadas romanas que ya despedazaban a su guardia, y tomó una decisión cuyo cinismo hiela la sangre. Los abandonó. No se puso a salvar el ejército, sacrificó a la infantería como a un peón para salvar a la reina. Mientras los romanos se embriagaban con la masacre, rematando a los rodeados, Asdrúbal reunió a los elefantes, el tesoro y la caballería ligera, y se escabulló por los senderos del norte. No huía por miedo, huía con un objetivo. Lo vencieron tácticamente, pero estratégicamente conservó lo más importante, el dinero y los elefantes. Y ahora su camino iba no hacia el sur, a África, sino hacia el norte, a los Pirineos, a los Alpes, a Italia. Cuando el humo se disipó, Escipión estaba en la cima de la colina entre miles de cadáveres y trofeos. Los soldados gritaban «Imperator», saludándolo con espadas ensangrentadas. Fue una victoria brillante. Roma, por primera vez, mostró que puede maniobrar. Pero el rostro de Escipión estaba sombrío. Miraba hacia el norte, hacia donde se levantaba el polvo de la columna de Asdrúbal que se alejaba. Entendía lo que no entendían los soldados jubilosos. Ganó el combate, pero quizás perdió la guerra. Dejó salir al genio de la botella. Asdrúbal va a Italia, con su hermano. Imaginen este terror. Un solo Aníbal puso a Roma de rodillas, destruyendo a una generación de hombres. ¿Qué harán dos Aníbales? Dos genios de la guerra, dos ejércitos, unidos por un mismo odio y el oro infinito de los bárcidas. Era una pesadilla que se estaba convirtiendo en realidad. Escipión estaba sobre la montaña de cadáveres en Baécula y sentía no el sabor del triunfo, sino el sabor de la ceniza. No pudo detenerlo. La bestia escapó de la jaula y ahora corría hacia la garganta de Roma. En el campamento reinaba la alegría. Repartían botín, esclavas y vino, y en la tienda del comandante ardía la luz. Escipión escribía un informe al Senado. No podía escribir la verdad. Derroté al enemigo, pero lo dejé ir para que los mate a ustedes. Debía presentarlo como una victoria. Pero él mismo sabía. El reloj comenzó a hacer tic-tac más rápido. Ahora el destino de la República dependía no de Escipión. Dependía de si Roma alcanzaría a prepararse para un golpe que sería el doble de terrible que Canas. Asdrúbal cruzó los Pirineos. Iba tras las huellas de su hermano, pero iba más rápido, más furioso, y con la experiencia de la derrota a cuestas. En ese tiempo en Roma interceptaron a un mensajero, un hombre extraño con acento extranjero que intentaba escabullirse a través de toda Italia con una carta cosida en el forro de su capa. Esta carta no estaba destinada ni a senadores ni a espías. Estaba dirigida a Aníbal. Y cuando el cónsul Cayo Claudio Nerón rompió el sello y leyó el contenido, su rostro se puso gris. Allí no había amenazas, había un mapa y una fecha de encuentro.
Dos hermanos acordaron unirse en Umbría para borrar a Roma de la faz de la tierra de una vez por todas. La hidra dejó crecer una segunda cabeza, y esta cabeza ya abría la boca. Este pequeño rollo de pergamino no pesaba más que un gorrión, pero cuando el cónsul Cayo Claudio Nerón lo sostenía en las manos, sentía el peso de la lápida de toda la civilización romana. Carta de Asdrúbal a su hermano. En ella estaba el mapa de la ruta y el punto de encuentro en Umbría. No era un plan de batalla, era una sentencia de muerte para la República. Las matemáticas de la guerra eran monstruosamente simples. En el sur de Italia está Aníbal, el demonio invencible que durante años engaña a los romanos. En el norte, habiendo cruzado los Alpes, baja su hermano Asdrúbal con un nuevo ejército, elefantes y sed de venganza. Por separado, Roma aún podía contenerlos, desangrándose. Pero si estas dos fuerzas se unen, formarán un martillo de tal peso que partirá la ciudad eterna como una nuez podrida. Nerón miró a sus oficiales. Era un hombre duro, bilioso, a quien nadie quería, pero a quien todos temían. Sabía lo que debía hacer, y sabía que según las leyes romanas por esto correspondía la pena de muerte. Al cónsul se le prohíbe abandonar su provincia sin orden del Senado. Llevarse al ejército lejos de Aníbal es traición al Estado. Es un tribunal. Pero Nerón era un jugador que entendía. Las reglas las escriben los ganadores, y a los perdedores les escriben epitafios. Cometió un acto de locura. Por la noche, en completo silencio, separó de su ejército a 7,000 de los mejores soldados, la élite, aquellos que podían correr días enteros y entrar en combate de inmediato. Al resto le ordenó encender más hogueras y hacer ruido por 3, para que Aníbal pensara que frente a él todavía estaba el ejército completo. Fue un farol de escala planetaria. Si Aníbal hubiera adivinado que frente a él solo había una cortina líquida, habría aplastado el campamento romano en una hora e ido a Roma por camino abierto. Pero Aníbal no adivinó, y Nerón ya volaba hacia el norte. No fue una marcha, fue una carrera contra la muerte. 7,000 personas corrían por los caminos itálicos, destrozándose los pies hasta sangrar. Los lugareños salían de las aldeas sin creer lo que veían sus ojos. No veían legiones ordenadas, sino una manada de lobos poseídos por un solo objetivo. La gente sacaba agua y pan directo al camino. Los soldados tomaban la comida corriendo, sin detenerse ni un minuto. ¡Más rápido! ¡Adelante! ¡Allí se decide todo!, ronqueaba Nerón, agotando a los caballos. Recorrieron una distancia que usualmente tomaba una semana en unos pocos días. En el norte, otro cónsul, Livio Salinator, esperaba con terror a Asdrúbal. Sus fuerzas no eran suficientes, y he aquí, en plena noche, en el campamento de Livio, como fantasmas, entraron los hombres de Nerón, en silencio, sin antorchas. Para que los espías cartagineses no notaran nada, Nerón ordenó a sus soldados no montar nuevas tiendas. Se alojaron con sus compañeros, de a 2 en una cama, de a 2 bajo una capa. Por fuera el campamento se veía igual, pero por dentro estaba cargado con doble carga de pólvora. Por la mañana Asdrúbal sacó su ejército al campo, listo para aplastar a Livio. Estaba seguro de la victoria. Pero entonces el viento le trajo un sonido que hizo que al experimentado general se le helara el interior. La trompeta tocó la señal de ataque una vez, y luego una segunda vez. 2 trompetas, 2 cónsules. Asdrúbal se paralizó. Sus ojos recorrían la formación de los romanos. Buscaba confirmaciones. Y las vio. Viejos escudos cubiertos por el óxido de los vientos del sur. Caballos agotados por una marcha loca. Y el olor. Un olor específico a sudor y polvo que solo tienen las personas que han recorrido cientos de millas. Lo entendió todo. Lo engañaron. Rodearon a Aníbal. Frente a él no hay un ejército, sino 2. Roma se jugó el todo por el todo. Asdrúbal intentó retirarse, pero los dioses ese día le dieron la espalda a Cartago. El río Metauro, normalmente tranquilo, se desbordó por las lluvias, convirtiéndose en un torrente burbujeante. Los vados desaparecieron. Los guías traicionaron y huyeron. El ejército de Asdrúbal quedó atrapado entre el acero romano y el agua profunda. Comenzó la carnicería en el Metauro. No fue una partida de ajedrez como le gustaba a Aníbal. Fue una pelea callejera en un callejón sin salida. Los elefantes, enloquecidos por el ruido y las heridas, pisoteaban a sus propios soldados.
La infantería española peleaba con la desesperación de los condenados. Cayo Claudio Nerón, el hombre que violó la ley por este momento, asestó el golpe decisivo. Rompiendo la formación, llevó sus cohortes a través de la retaguardia de su propio ejército y golpeó el flanco de los cartagineses. Fue jaque mate. Asdrúbal Barca entendió que era el fin. Veía cómo moría su ejército. Veía cómo se derrumbaba el sueño de su padre y hermano. Tenía una elección: rendirse y convertirse en adorno del triunfo en Roma, o morir como un guerrero. Espoleó al caballo y se lanzó a lo más denso de la infantería romana. No buscaba salvación, buscaba la muerte. Y la encontró en las puntas de una decena de gladios. La batalla terminó. El agua en el Metauro se puso roja. 50.000 cartagineses quedaron yaciendo en el barro. Pero para Nerón, eso no fue todo. Necesitaba un acorde final, un gesto cruel, bárbaro, que debía romper la voluntad del hombre más temible de la tierra. Los legionarios encontraron el cuerpo de Asdrúbal. Nerón ordenó cortarle la cabeza. El ejército romano no se quedó a celebrar. Nerón esa misma noche dio media vuelta. Otra marcha loca hacia el sur. 6 días de camino de regreso, con un trofeo que se podría al calor, envuelto en tela gruesa. Regresaron a su campamento frente a las posiciones de Aníbal tan silenciosamente como se fueron. Aníbal aún esperaba noticias de su hermano. Miraba el horizonte, esperando ver el humo de las hogueras del ejército de salvadores acercándose. Y esperó lo suficiente. A los puestos de avanzada de los cartagineses salieron jinetes romanos. No atacaron. Simplemente arrojaron algo pesado, oscuro y redondo a través del foso, justo a los pies de los centinelas. El objeto cayó con un golpe sordo en el polvo y rodó, dejando tras de sí un rastro de sangre seca y moscas. Los cartagineses levantaron eso. El grito de horror que se les escapó se escuchó incluso en el campamento romano. Le llevaron a Aníbal ese regalo terrible. Estaba sentado en su tienda cuando pusieron ante él la cabeza de su hermano. El rostro de Asdrúbal estaba deformado por una mueca póstuma, los ojos vidriosos, pero los rasgos de los bárcidas eran inconfundibles. El gran general, el hombre que hizo temblar a Roma, miraba la cabeza cortada de quien más amaba en el mundo. En ese momento, algo murió en él. No hubo lágrimas, no hubo maldiciones. Aníbal levantó lentamente la mirada y pronunció en voz baja las palabras que se convirtieron en el epitafio para Cartago. Ahora veo el destino de mi patria. Entendió que había perdido, no en el campo de batalla, sino en la estrategia global. Roma resultó capaz de sacrificios de los que no fue capaz Cartago. Los romanos mataron su esperanza, arrojándosela a los pies en forma de carne podrida. La guerra en Italia había terminado, pero la guerra de Escipión apenas comenzaba. Mientras Aníbal lloraba a su hermano, en el oeste ya se reunía una flota para llevar el fuego a donde menos lo esperaban, a las costas de África. Escipión preparaba su obra maestra, que debía eclipsar incluso a Canas. Año 206 a.C. España. Llanura cerca de la ciudad de Ilipa. Aquí Escipión pensaba presentar su examen final para el título de Dios de la Guerra. Contra él estaban las últimas fuerzas de Cartago en la península, el ejército de Asdrúbal, Gisgón y Magón. 70.000 enemigos contra 45.000 romanos. Otra vez minoría, otra vez riesgo. Pero Escipión ya no simplemente peleaba, jugaba con la mente del adversario. Varios días seguidos, Escipión sacaba sus tropas del campamento cerca del mediodía. Las formaba siempre igual. Legiones romanas, la élite y el acero pesado, en el centro. Aliados españoles, poco confiables y ligeros, en los flancos. Los cartagineses, viendo esto, hacían lo mismo. Ponían su infantería pesada africana en el centro para recibir a los romanos cara a cara. Esto se convirtió en rutina, en hábito. Escipión adiestraba a los generales enemigos como a los perros de Pavlov. Les enseñaba a creer en la inmutabilidad de la imagen del mundo. Y luego llegó la mañana de la batalla decisiva. Escipión levantó a su gente aún en la oscuridad. Ordenó a todos desayunar bien. Recuerden este detalle. Avena en el estómago de un soldado a veces es más importante que una espada en la mano. Al amanecer, cuando la niebla aún se arrastraba por la tierra, los romanos salieron al campo. Pero ahora todo era al revés.
En el centro estaban los españoles débiles, y en los flancos, brillando con armaduras, se alinearon las mejores cohortes romanas. Los cartagineses, despertados por los gritos de los vigías, saltaron de las tiendas en pánico. Sin desayunar, sin frotarse los ojos, se formaron en el orden habitual, la élite en el centro. Pensaban que ahora su poderoso centro aplastaría el medio romano. No alcanzaron a entender que el mapa estaba invertido. Escipión comenzó el acercamiento, y entonces hizo lo que los historiadores llamarán la inversión de canas. Su centro español débil iba lento, deliberadamente lento. Se negaba a entrar en combate, y los flancos, donde estaban los veteranos romanos, se lanzaron hacia adelante con una velocidad furiosa. El ejército se curvó en una herradura inversa. La élite cartaginesa en el centro quedó en una posición idiota. Estaban parados y miraban cómo su enemigo no se acercaba a ellos a distancia de golpe de lanza. No podían atacar sin romper la formación, y en ese momento en sus flancos ocurría una pesadilla. Los pesos pesados romanos se estrellaron contra las alas débiles del ejército cartaginés y comenzaron a triturarlas. Fue una carnicería. Hambrientos, cansados, los cartagineses caían bajo los golpes de romanos saciados y furiosos. Los flancos se derrumbaron. El ejército enemigo fue rodeado y destruido. Fue una obra maestra. Escipión usó los métodos de Aníbal contra su propia gente, pero los llevó a la perfección. Ilipa se convirtió en la tumba del dominio cartaginés en España. La península fue limpiada. Las minas de plata, los puertos, la gente, todo ahora pertenecía a Roma. Escipión regresó a Italia no solo como vencedor, regresó como una superestrella. La multitud lo adoraba. Las mujeres arrojaban flores bajo los cascos de su caballo. Pero en el Senado lo recibieron no con sonrisas, sino con miradas gélidas. Los viejos lobos como Fabio Máximo miraban a este genio de 30 años con un terror indisimulado. No temían a Aníbal, temían a Escipión. Era demasiado joven, demasiado popular, demasiado talentoso. Se comportaba no como un servidor de la República, sino como un rey helenístico. Usaba capa griega. Hablaba de sus conversaciones con los dioses. Si le damos aún más poder, susurraban los senadores, se convertirá en un tirano, destruirá la libertad. La envidia es el sentimiento más fuerte en la política. Cuando Escipión exigió que le dieran un ejército para el desembarco en África, el Senado se puso en contra. ¿Para qué quieres África?, gritaba el viejo Fabio, golpeando con su bastón el piso de la curia. Aníbal está aquí, en Italia. Todavía pisotea nuestra tierra. Tu deber es defender Roma aquí y no buscar gloria al otro lado del mar. Pero Escipión los miraba con el desprecio de un cirujano que explica al paciente la necesidad de una amputación. Aníbal no se irá de Italia mientras su casa esté segura, respondió. Para matar a la bestia, hay que quemar su guarida. Llevaré el fuego de la guerra a su tierra. Que las madres cartaginesas lloren igual que lloraron las nuestras. El Senado no podía negarse al héroe directamente. Eso provocaría una revuelta de la plebe. Por eso inventaron una humillación sofisticada. Le dieron permiso para navegar a África, pero no le dieron ejército. ¿Quieres pelear?, dijeron. Pelea, pero legiones no te daremos. Reúne voluntarios, si puedes. Era una burla. Lo enviaban al matadero sin recursos. Pero Escipión esperaba esto. Se dirigió a Sicilia, allí donde se pudrían en vida los fantasmas de Canas. ¿Recuerdan aquellos soldados que sobrevivieron ese día terrible del año 12? La quinta y sexta legión. El Estado los declaró cobardes. Los exiliaron a Sicilia sin derecho a regresar a Italia, sin derecho a familia, sin sueldo. 10 años vivieron como leprosos, malditos por todos. Eran hombres quebrados, soñando con la muerte para lavar la vergüenza. Escipión llegó ante ellos no como juez, sino como Mesías. Formó a esos miles de veteranos canosos y huraños y les dijo: Roma los olvidó, pero yo recuerdo. Ustedes no son cobardes, son víctimas de comandantes mediocres. Son los únicos que vieron la cara de Aníbal y sobrevivieron. Conocen al enemigo mejor que nadie. Les doy una oportunidad. No de perdón, de venganza. Vengan conmigo a África y terminaremos lo que empezamos en Canas. Los ojos de los ancianos se encendieron.
les dio un sentido a la vida. De estos desechos, Escipión forjó el ejército más terrible que jamás haya visto la luz. Un ejército que no tiene nada que perder, excepto su vergüenza. En el año 204, esta flota de fantasmas desembarcó en las costas de África. Cartago se estremeció. La guerra llegó a su casa. Los lugareños, que estaban acostumbrados a huir de victorias en algún lugar lejano, de repente vieron águilas romanas en sus campos. Pero Escipión no tenía prisa por la batalla general. De nuevo activó al monstruo. Averiguó dónde estaban los campamentos del rey Númida Sifax y de los cartagineses. Vivían en chozas de caña y paja, despreocupados, seguros de su superioridad numérica. Escipión envió allí a su gente por la noche, no a pelear, a incendiar. No fue una batalla, fue un holocausto. Los romanos prendieron fuego a los campamentos por los 4 costados. La gente dormida despertaba en el fuego. Salían corriendo de las chozas en llamas, ciegos por el humo, y caían directo en las espadas de los legionarios que los esperaban en la oscuridad a las salidas. Ningún honor, ninguna formación. Simplemente un asesinato metódico de personas ardiendo vivas. Los gritos de 40.000 soldados quemándose y el relincho de caballos se esparcieron por la noche africana como un alarido del inframundo. Para la mañana 2 enormes ejércitos enemigos ya no existían. Se convirtieron en ceniza. Escipión destruyó las fuerzas principales de defensa de Cartago en una noche, perdiendo como mucho un par de cientos de hombres. Fue un acto de terror absoluto. La noticia de este horror llegó a Cartago más rápido que el viento. El Senado de Cartago, esos mismos ricos que contaban dinero, entraron en histeria. El romano está a sus puertas, quema sus ciudades, mata a su gente por miles. Les quedaba solo una carta, un comodín. Los mensajeros corrieron a Italia, a Crotona, donde el león envejecido y acorralado aún gruñía a los ataques romanos. Aníbal recibió la orden, un rollo con el sello del consejo. Regresa, sálvanos. Aníbal leyó esto y, como dicen, rechinó los dientes de tal manera que el sonido se oyó fuera de la tienda. No perdió ninguna gran batalla en Italia en 15 años. Tenía a Roma agarrada por la garganta, y ahora lo obligaban a soltar los dedos. La estrategia de Escipión funcionó. No venció a Aníbal en Italia. Lo sacó de allí, prendiéndole fuego a su propia casa. En una mañana gris y lluviosa, los barcos de Aníbal zarparon de la costa de Italia. Miraba la tierra que se alejaba, la que casi conquistó, y lloraba. No con lágrimas, sino con bilis. Sabía que navegaba al encuentro de su destino. Allá, a las arenas de Sama, donde las 2 mentes más grandes de la época debían finalmente encontrarse cara a cara para decidir a quién pertenecería el mundo. El dragón regresaba a su guarida, pero allí ya lo esperaba un caballero que él mismo se había convertido en dragón. Año 202 a.C. Octubre. Desierto al sur de Cartago. Un lugar llamado Sama. En el aire cuelga un silencio seco, eléctrico, que hace doler las sienes. 2 enormes ejércitos están uno frente al otro, esperando la señal para convertir estas arenas en barro rojo. Pero antes de que se derrame la sangre, la historia nos regala una escena que parece invención de guionista, pero es real. Los 2 generales salen al centro del campo, solos, sin guardia. De un lado, Aníbal Barca. Tiene 45 años. Es viejo, su rostro quemado por el sol de 15 años de guerra, un ojo perdido, el cuerpo cubierto de cicatrices. Es un león cansado que sabe todo sobre la guerra. Del otro lado, Publio Cornelio Escipión. Tiene 33. Brilla de juventud, éxito y esa arrogancia especial que solo tienen las personas que nunca han conocido el verdadero fracaso. El alumno y el maestro. ¿De qué hablaron? Livio nos escribe discursos hermosos, pero seamos realistas. Aníbal ofreció paz. Entendía que la fortuna es una ramera que hoy te besa y mañana te escupe en la cara. No tientes al destino, muchacho, decía su único ojo. Recuerda Canas. Yo estuve donde estás tú ahora. La victoria es fantasmal. Pero Escipión lo miró sin miedo. No vino por la paz. Vino para convertirse en el nuevo Aníbal. Llegaste tarde con las lecciones, viejo. Prepárate para la batalla, respondió. Se separaron.
y comenzó el infierno. Aníbal tenía un as bajo la manga que debía aplastar a los romanos en los primeros 5 minutos. 80 elefantes de guerra. Una avalancha viva de carne y hueso. Más que nunca. Según el plan de Aníbal, estos tanques debían aplastar la formación romana, convertir las legiones en una multitud en pánico, y luego la infantería africana simplemente remataría a los supervivientes. Las trompetas rugieron y la tierra tembló. 80 gigantes se lanzaron contra las líneas romanas. Estás en la primera fila de los Astati. Hacia ti corre una montaña gris, rugiendo de furia. El instinto grita, ¡corre! Pero Escipión te preparó para este momento durante meses. La formación romana no vaciló. Se disolvió. Escipión inventó algo que tachó todo el cálculo de Aníbal. Formó los manípulos no en orden de ajedrez, como de costumbre, sino en columnas, dejando entre ellos amplios corredores vacíos, camuflados por infantería ligera. En el momento del ataque, los vélites se dispersaron, y ante los elefantes se abrieron caminos directos a través de la formación. El elefante es un animal inteligente. No chocará contra una pared de lanzas si ve un camino libre. Los tanques vivos pasaron por esos corredores como agua a través de un colador, sin tocar a nadie. Y a los que se demoraron, los recibieron los trompetistas romanos. Miles de trompetas rugieron simultáneamente directo a los oídos de los animales. Los elefantes, enloquecidos por el ruido y el dolor, dieron media vuelta y comenzaron a pisotear sus propios flancos de caballería cartaginesa. El arma de Aníbal golpeó contra él mismo. Escipión sonrió. El primer asalto fue suyo. Pero la batalla apenas comenzaba. 2 masas de infantería chocaron con un sonido sordo, parecido al golpe de un martillo sobre arcilla mojada. No fue un juego táctico, fue una pelea de 2 pitbulls en un pozo. Los veteranos de Aníbal, que pasaron con él Italia, sabían que no había a dónde retirarse. A sus espaldas estaba Cartago. Peleaban en silencio, cruelmente, a muerte. Los romanos, guiados por la sed de venganza por Canas, empujaban con escudos, trabajando con espadas cortas como agujas de coser. Durante horas la balanza osciló. Escipión introdujo en combate sus reservas. Aníbal respondió con lo mismo. La tierra se volvió resbaladiza por la sangre. La gente caía de agotamiento y los pisoteaban allí mismo. Parecía que el empate era inevitable. Parecía que el genio de Aníbal encontraría una salida. Pero Escipión tenía una última sorpresa. Le robó a Aníbal no solo la táctica, le robó a sus amigos. ¿Recuerdan la caballería númida? Esos mismos mejores jinetes del mundo que aseguraron a Aníbal la victoria en Canas. Ahora peleaban por Roma. El rey Masinisa, a quien Escipión atrajo a su lado, incluso gracias a la historia con la esposa de vuelta y la diplomacia, se llevó a la caballería del campo de batalla al inicio del combate, persiguiendo a los jinetes cartagineses que huían. Aníbal esperaba que no volvieran, que se distrajeran con el saqueo. Pero volvieron. En el momento más crítico, cuando la infantería romana ya empezaba a tambalearse bajo los golpes de los veteranos de Aníbal, en el horizonte se levantó una nube de polvo. La tierra tembló de nuevo, pero ahora por el golpe de los cascos. Masinisa y el comandante romano Lelio golpearon la retaguardia del ejército de Cartago. El círculo se cerró. La historia dio un giro completo. Escipión hizo con Aníbal lo mismo que Aníbal hizo con los romanos en Canas 14 años atrás. Cerco, aplastamiento, matanza. 20.000 cartagineses fueron asesinados en el acto. El gran ejército dejó de existir. Aníbal, viendo la muerte de su creación, dio vuelta al caballo y huyó. Él, quien juró nunca ser amigo de Roma, sobrevivió para ver cómo su ciudad caía de rodillas. Cartago capituló. Las condiciones de paz no fueron simplemente crueles, fueron una castración. Cartago perdía la flota, perdía el derecho a pelear sin permiso de Roma, pagaba una contribución monstruosa. El gran imperio comercial se convirtió en un vasallo desdentado. Escipión no destruyó la ciudad, eso lo harán sus descendientes 50 años después. Hizo algo más terrible. Dejó a Cartago vivir en la humillación. Escipión regresó a Roma triunfante. Recibió el apodo de El Africano. La multitud lo llevaba en brazos. Parecería que ahí está, el final feliz. El bien venció al mal, la república salvada, el héroe en el pedestal.
Pero esto no es un cuento, es la vida, y tiene un sentido del humor sombrío. Habiendo vencido al dragón, Roma misma comenzó a cubrirse de escamas. Las enormes riquezas que inundaron la ciudad corrompieron a la sociedad. Los esclavos, traídos por miles, quitaron el trabajo a los campesinos simples. El abismo entre ricos y pobres se hizo insuperable. Esa misma vieja y buena Roma, de patriotas severos, murió allí, en los campos de batalla. Nacía el imperio, una máquina codiciosa, cruel e insaciable, que devoraría pueblos los siguientes 500 años. ¿Y qué pasó con Escipión? ¿El héroe que salvó a la patria? Roma no perdona la grandeza. Los senadores, envidiando su gloria, comenzaron a acosarlo con juicios y acusaciones de corrupción. A aquel que les regaló la paz, lo acusaban de robar calderilla. El orgulloso Escipión, no soportando la bajeza de sus conciudadanos, se fue al exilio voluntario. Murió lejos de la ciudad que salvó, pidiendo grabar en su tumba unas palabras amargas. Patria ingrata, no tendrás ni mis huesos. Aníbal también murió en el exilio, tomando veneno para no caer en manos de los sabuesos romanos. Dos genios, las dos mentes más grandes de su tiempo, murieron en soledad, traicionados por sus pueblos. Y ahora, mirando las ruinas de Cartago y la grandeza del Coliseo, háganse una pregunta que debe atormentar a cualquiera que estudie historias de éxito. Admiramos a Escipión, aplaudimos su adaptación, su astucia, su habilidad para convertirse en el espejo del enemigo. Venció porque desechó la moral y se volvió eficiente. Se volvió igual que Aníbal, solo que mejor. Pero si para destruir al monstruo ustedes mismos deben dejarse crecer los colmillos, aprender a golpear por la espalda y quemar a personas dormidas, entonces, ¿quién venció realmente en esta guerra? Roma salvó su cuerpo, pero ¿no vendió su alma en la arena sangrienta de Sama? Porque, al final de cuentas, el alumno más aplicado de Aníbal no fue Escipión, lo fue la propia Roma. Y este alumno superó al maestro en el arte de la destrucción, construyendo su mundo sobre los huesos de los vencidos. Y a los ganadores, como se sabe, no se les juzga, simplemente se les teme.